Oremos. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad de abrir juntos tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos des tu sabiduría por tu Espíritu Santo. Es en tu nombre que oramos, Señor. Amén. Cuando era joven tuve la oportunidad de visitar la familia de un amigo de la universidad que vivía en la ciudad de Washington, en sus afueras. Y yo nunca había conocido la capital del país, así que pues para mí fue una bonita experiencia poder ir con él, con otro amigo también, y quedarnos en su casa y pues pasearnos un poquito por la capital de esta nación. Una de las cosas que me llamó la atención mucho en ese viaje fue el estado pésimo de las calles. La ciudad de Washington es la única ciudad donde el Congreso maneja directamente los asuntos de la ciudad y lo hacen muy mal. Y las calles tienen muchísimos baches y son muy feos. Pero cuando hice mis maletas para ir en ese viaje, yo pensaba que solamente íbamos a estar, paseando, conviviendo, no sé, que íbamos a ir a la iglesia de repente, pero solamente empaqué ropa informal. Y cuando llegamos a la casa de este amigo, me di cuenta de que íbamos a tener que asistir a una cena. No recuerdo ni siquiera para qué era la cena, pero estábamos invitados a ir a esa cena bonita donde todos iban a estar bien vestidos y lo único que yo tenía eran pantalones cortos y pantalones de mezclilla. Pues eso no iba a caber dentro de esa invitación. Entonces, me fui en busca de la tienda más cercana de ropa para comprar algo rápido. Y la única tienda que encontré fue una tienda que vendía ropa para surfeo. Así que ahí tenía que buscar los pantalones que hubiera y una camisa decente. Y los únicos pantalones que tenían pantalones, eran anaranjados. Y la camisa igualmente estrafalaria. Así que con mis pantalones anaranjados y mi camisa muy extraña, pues me fui a la cena. Y por mi falta de preparación, por mi falta de decir, quizás sería buena idea llevar ropa decente en este viaje, pues tuve que pasar la vergüenza de ser quizás el más extraño de todos en su vestimenta en ese evento. En realidad, la preparación es esencial para muchas cosas. Cuando una ama de casa va a preparar algún pastel o algún plato, primeramente reúne todos los ingredientes para que no esté a mitad de camino y luego diga, ay caramba, me faltó la vainilla, me faltaron los huevos. O cuando se va a hacer alguna construcción, algún trabajo, primeramente el trabajador reúne todas las cosas que se necesitan para no decir a mitad de camino, caramba, no tengo clavos, no tengo madera. La preparación es esencial en muchos aspectos de la vida. Y Dios también nos llama a prepararnos. Dios nos llama a prepararnos. Los profetas que anunciaron de antemano el nacimiento de Jesús llamaron al pueblo a prepararse para su venida. Juan el Bautista llegó justo antes de que Jesús comenzara su ministerio público con el mismo llamado: gente, prepárense, el Mesías viene, tienen que estar arrepentidos para recibirlo. Y si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestro tiempo, también tenemos que prepararnos para su llegada. Yo te pregunto, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? Queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Si queremos ver su gloria, tenemos que prepararnos.
tenemos que prepararnos individualmente, tenemos que prepararnos como familias, tenemos que prepararnos como iglesia. Vamos a ver lo que Dios nos dice acerca de esto. En las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 3 al 5. Isaías 40, del 3 al 5. Y esto es lo que nos dice. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. La primera cosa que tenemos aquí es un llamado. Nos dice una voz, proclama. El profeta Isaías en su visión escucha una voz que está haciendo un llamado, que está proclamando un mensaje. Y nos preguntamos de quién es esa voz. Y no lo sabemos. La persona no está identificada, pero lo que sí sabemos es que Dios está hablando a través de esa voz. Es una voz profética, una voz urgente que convoca al pueblo de Dios. Y 700 años después de la vida del profeta Isaías, cuando se presentó Juan el Bautista predicando, él fue identificado como un portador de esa voz. Porque Marcos nos dice en su evangelio, después de citar el pasaje de Isaías que acabamos de leer, él dice lo siguiente: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan fue una voz que clamaba en el desierto. Él fue un portador de este mensaje de preparación y de arrepentimiento. Juan llamaba a la gente de su día a arrepentirse y buscar a Dios, porque su gloria estaba a punto de manifestarse. Esa gloria de Dios se manifestó en la persona de Jesús. Y solo los que estaban preparados, los que se habían arrepentido, los que habían preparado su corazón, pudieron recibirlo. Mucha gente no estaba preparada y no reconoció a Jesús. Pero los que entendieron el mensaje de Juan se arrepintieron y estaban listos para recibirlo. Pero lo que tenemos que entender es que esta voz no se acaba con Juan. Esa voz sigue clamando desde las páginas de la Biblia, y aún a través de este mensaje que estás escuchando ahora mismo, Dios te está haciendo el mismo llamado. Esta proclamación es para ti también. Es un llamado a que te prepares. Es un llamado urgente. Es un llamado que requiere una respuesta. Quiero ponerte un ejemplo. Todos sabemos que deberíamos ponernos en forma, ¿verdad? A mí me entristece mucho cuando me pongo una camisa y ya te queda un poco más apretada que antes. Todos estamos con esa conciencia, porque la hemos escuchado muchas veces. Haz ejercicio, come bien, es para tu salud. Pero sinceramente, cuando tenemos esas donas, o ese pastelito, o ese dulce enfrente, es muy difícil resistir la tentación.
Pero ahora imagina por un momento, y espero que esto nunca nos suceda a ninguno de nosotros, pero imagina por un momento que te estás sintiendo mal y vas al doctor y el doctor te dice, su situación es muy grave. Usted tiene que cambiar su alimentación ahora mismo, porque si no, está en peligro de sufrir un infarto o un derrame cerebral. Es urgente, es esencial, es prioritario que usted desde este momento en adelante coma de una manera diferente. Ahora fíjate lo que ha pasado. Ese llamado, esa idea que todos tenemos de que debemos comer mejor y hacer ejercicio, ahora se ha convertido en algo urgente. Es algo que tenemos que hacer. Es necesario. Y este llamado de Juan, este llamado de Isaías, este llamado de Dios, es así de urgente para nosotros. Porque a veces decimos, sí, qué lindo sería vivir de una manera un poco mejor, quizás cuando sea más viejito me voy a dedicar más a Dios, yo sé que debería, pero, y ponemos peros y aplazamos el arrepentimiento. Un día me voy a poner bien con Dios, mientras tanto, pues no estoy tan mal, yo creo que Dios sí me quiere, pero no estamos convencidos de que es esencial prepararnos. No estamos seguros, no estamos con esa intensidad, con esa urgencia de decir, ahora mismo tengo que prepararme, porque Dios puede hacer algo grande, porque Dios puede manifestar su gloria, y si no estoy preparado, no lo voy a ver. Ese llamado es urgente y está. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿a qué clase de preparación nos está llamando Dios? ¿Cómo nos está diciendo que tenemos que prepararnos? Dios nos está llamando a una preparación espiritual. Por el mensaje de Isaías, el mensaje que leímos, usa una figura o una comparación para hacernos entender esto. Nos habla de preparar un camino en el desierto, de enderezar un sendero en la estepa, o es decir, en la planicie. Nos dice que levantemos los valles y allanemos los montes y las colinas. Lo que nos estamos imaginando es la construcción de una gran carretera. No sé si te ha tocado alguna vez manejar por las montañas y puedes ver las indicaciones de los grandes trabajos que han tenido que hacer para colocar esas carreteras. En algunas partes se ve que la mitad de una montaña se ha dinamitado para que por ahí pueda pasar la carretera sin tener que subir y bajar otra vez. Y en otras partes vemos enormes puentes que pasan por encima de grandes abismos, porque no había manera de que el carro pudiera bajar y volver a subir ahí. Y eso se hace a cuesta de miles de millones de dólares y con el trabajo de muchísima gente. Es un gran esfuerzo. Y lo que Dios nos está diciendo es que prepararnos para que se manifieste su gloria es lo mismo. Es un esfuerzo que requiere de grandes cambios. Es un gran proyecto de preparación espiritual. Si Dios va a visitarnos, si Él va a llegar para visitarnos, para traer bendición y transformación, entonces tenemos que prepararnos para recibirlo dignamente. Pero obviamente sabemos que Dios es espíritu. Al hablar de la preparación de una carretera, no nos ponemos a imaginar en qué tipo de transporte va a llegar Dios. ¿Será que viene en limusina como algún gran empresario? ¿O que viene en su autobús de tour como alguna estrella de la música?
No, Dios es espíritu. Dios no necesita de nuestros transportes terrenales, humanos. Y Dios además está en todas partes. Pero hay momentos y lugares donde Dios se manifiesta de una forma muy especial. Entonces, si vamos a ver la manifestación de Dios, si vamos a recibir a Dios, si Dios va a llegar para visitarnos, no para castigar, sino para bendecir, tenemos que prepararle el camino para que Él llegue. La manifestación más completa de la presencia de Dios fue el nacimiento de Jesucristo. Y por eso primero vino Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento y llamando a la gente a cambiar su forma de vivir en preparación para la llegada de Jesús. Porque Dios es santo. Y si vamos a recibir una visita especial del Dios Santo, nosotros también tenemos que santificarnos. Tenemos que quitar de nuestra vida lo que no le agrada a Dios. Y como la construcción de una carretera es un proyecto grande, no se hace de un día a otro. Es difícil dejar nuestro orgullo y ser humildes. Es difícil dejar las malas costumbres que hemos tenido por años para agradar a Dios. Es difícil dedicarnos a la oración buscando su presencia. Todo eso es difícil, pero si queremos que Dios nos visite con su maravilloso poder y su gran amor, es necesario. Es esencial. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te estás preparando para recibir al Señor? ¿Quieres que Él llegue a tu casa? ¿Quieres que se manifieste aquí en la iglesia? ¿Quieres que se vea en tu vida personal? Entonces, ¿qué pasos concretos estás tomando para prepararte y para cambiar? Es cuestión de hechos y no palabras. Esto es algo urgente, porque Dios ha prometido manifestarse gloriosamente si nos preparamos para su llegada. Después de hablarnos de la preparación espiritual que se necesita, Isaías anuncia: entonces se revelará la gloria del Señor, y toda la humanidad la verá. El Señor mismo lo ha dicho. Dios mismo promete revelar su gloria entre los que se preparan para recibirlo. Dios reveló su gloria a toda la humanidad cuando Jesús llegó al mundo. En la persona de Jesús, todos pudieron ver la presencia de Dios. Oyeron sus palabras, que eran las palabras de Dios. Vieron sus milagros hechos directamente por Dios. Muchos creyeron en Él y vieron la gloria de Dios. Y toda clase de gente lo vio. Tanto los de su propia nación como los de otras naciones. Y los sabios que llegaron del oriente fueron los primeros. Y entre ellos estamos nosotros también, que podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestará otra vez cuando Jesús regrese. Y entonces todo ojo lo verá manifestarse en gloria. Pero Él también se manifiesta ahora entre su pueblo, cuando su pueblo se prepara para recibirlo. Y a lo largo de los siglos se han visto grandes manifestaciones de la gloria de Dios y su presencia. Una de ellas sucedió hace un poco más de 100 años en Gales, en el Reino Unido. Comenzó cuando un joven que se llamaba Evan Roberts sintió la necesidad, algo lo despertaba a la 1 de la mañana y él se ponía a orar de la 1 hasta las 5 de la mañana. Y luego iba a su trabajo. Y él comenzó en la primavera del año 1904 a orar, a clamar a Dios. Y para noviembre se había desatado el avivamiento en Gales. Muchísima gente se convirtió.
Las iglesias estaban llenas. Había que poner sillas en los pasillos para acomodar a toda la gente que llegaba a la iglesia. Y esto no fue de la noche, no fue algo que apareció un día y se fue otro, sino que durante décadas las iglesias siguieron llenas después de este avivamiento, de este mover del Espíritu Santo. En ese tiempo en Gales mucha gente se dedicaba a minar el carbón. Era uno de los trabajos principales de la zona. Y se cuenta que después de este avivamiento, los burros que trabajaban en las minas ya no entendían a los trabajadores que les mandaban, porque ya no les gritaban maldiciones. ¿Por qué? Porque Dios había transformado. ¿Y será que eso solo sucedía en aquellos años, en esos lugares lejanos? ¿O será que Dios también puede hacerlo aquí, con nosotros? Cuando Dios manifiesta su gloria, cuando Dios se mueve en una comunidad, los pecadores se arrepienten, los pleitos se resuelven, los enfermos son sanados. Hay reconciliación entre las personas, hay liberación emocional, hay salvación y bautismo. Y no es el hombre el que hace esto, sino que Dios se manifiesta en su poder. Y solo su gloria puede lograr esas cosas. Pero si Dios nos va a visitar, tenemos que preparar el camino. El Salmo 50, 23 declara: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Si nos arrepentimos de corazón y cambiamos nuestra conducta, Dios nos mostrará su salvación en todos los aspectos. Es un llamado y es una promesa. Y a nosotros solo nos queda decidirnos a responder al llamado y preparar camino para el Señor. Entonces, ahora en la Navidad, qué hermosas preparaciones se han hecho aquí para recibir a una figura de Jesús que representa su llegada. Pero, ¿qué preparaciones estamos haciendo en nuestro corazón para recibir su presencia de verdad? Señor Jesús, te alabamos porque tú viniste a este mundo para traernos transformación. Y tú nunca estás lejos de nosotros. Pero muchas veces, Señor, con nuestra falta de arrepentimiento, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, Señor, te mantenemos lejos. Queremos preparar un camino para que tú llegues y obres en nosotros y entre nosotros de una manera maravillosa. Así que, Señor, aquí estamos ante ti, te necesitamos. Ven y visítanos, Señor Jesús. Es en tu nombre que oramos. Amén.